La primera persona a intervenir es la directora general de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Generalidad Valenciana, Rosa Pardo. Bueno, hoy por la mañana se ha presentado a Rosa como directora general, pero me gustaría decir algo de tu biografía. Ella es arquitecta y doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. No soy doctora, no soy doctora. Estaba estudiando el doctorado. Ah, no lo has terminado. No. Bueno, todo queda por hacer. Yo terminé, por razones que un día podemos hablar, hace 5 años mi tesis doctoral. Ya era Algún hora, día ¿no? termino la mía. Bueno, ha trabajado, ¿no?, en estudios de integración paisajística en el ámbito del PATEVAL, Plan de Acción Territorial Metropolitana de Valencia, y me llama la atención tu interés, digamos, por la corrección del impacto visual, el análisis visual del estudio del paisaje de Fonte Figuera, y has colaborado en la participación pública de la redacción del Plan Estratégico de Vinaroz, o sea, una dilatada experiencia en planificación territorial y paisaje. Rosa, empieza, va a hablar a nosotros de relaciones e impactos de las energías renovables y la ordenación del territorio y el paisaje. Adelante. Muchas gracias, Andreas. Bien, bueno, yo creo que hago también un poco una continuación de algunas de las cuestiones que se han estado tratando a lo largo de la mañana y un poquito también en la intervención de David esta tarde con el tema de la implantación de las energías renovables y cómo se está produciendo, bueno, pues en la Comunidad Valenciana esa implantación. Bueno, sabéis que todo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, bueno, pues tiene unas metas, tiene unos objetivos de implantación de renovables en todo el Estado con un horizonte de 2030. Y bueno, pues la intención es sustituir pues, la dependencia de sustituir todas las fuentes de energía fósiles por otras fuentes de energía que sean de origen renovable. Luego también hay otro plan también planteado ya para 2050, pero bueno, también parece ser que últimamente se está como revisando al alza los propios objetivos para 2030, ¿vale? Bueno, un poco la transposición de ese plan nacional estatal a la Comunidad Valenciana, bueno, pues ha dado pues origen a unos objetivos autonómicos de 6.000 megavatios de fotovoltaica y 4.000 megavatios de eólica. En realidad esto viene también, venía documentado, analizado o propuesto en los planes autonómicos de energía, pero digamos que también con la propuesta del decreto ley 14/2020, bueno, pues también digamos como que se revisó al alza y entonces estos objetivos, digamos que es un poco la transposición de lo que en el Estado, o sea, en función de la población que tiene la Comunidad Valenciana, que es un 10%, pues digamos como correspondería si toda la producción la hiciéramos solamente a costa de fotovoltaicas y eólicas. Vale, bueno, estos objetivos, bueno, pues efectivamente son muy ambiciosos y entonces, bueno, hay que decidir en qué lugares debían emplazarse esas actividades e instalaciones de forma que resulte sostenible, digamos, dicha implantación y coherentes con el resto de políticas territoriales y sectoriales, bueno, de todo tipo en la Generalitat. Siendo así, en la aprobación que fue en agosto de 2020 del decreto 14/2020, bueno, pues veréis que hay unos criterios generales donde se prioriza la compatibilidad, digamos, con el planeamiento. Por una parte, hay un artículo, que es el artículo 8, que digamos que da ese marco general de preferencia de la compatibilidad del planeamiento territorial urbanístico, donde se reúnan todas las condiciones idóneas, pero bueno, también sabéis que hay como un desfase, digamos, entre los planeamientos, pues que en algunos casos son pues, muy antiguos, están algo obsoletos, con unas zonificaciones del suelo que no responden a la zonificación que haríamos hoy en día. Y bueno, pues entre otros criterios también pues, está el de favorecer la integración paisajística y bueno, luego también hay otros... Bueno, los criterios de implantación son los artículos 8, 9, 10 y 11. Los 8 son los generales. El 9 es el de la... A ver, el 9 paso un poco porque creo que puse este
este mapa, digamos que es un poco el de la zonificación ambiental, estrictamente ambiental, donde estaría prohibido, donde habría que hacer un análisis en cada caso y donde con carácter general, digamos, pues que se permitía, ¿vale? Que son las zonas rojas, naranjas y grises, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, los criterios que nosotros manejamos más desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje pues son los que tienen que ver con esos criterios territoriales y paisajísticos, que están en el artículo 10. Luego el artículo 11 también lo menciono simplemente, que son condiciones que también están bastante acertadas, que son meramente energéticas, ¿vale? De distancias, por ejemplo, de esos trazados que se ha comentado hoy, de qué longitudes de trazado serían lógicos para que no exista pérdidas en la producción de energía, digamos, con ese transporte y con esa distribución. Bueno, entonces, estos criterios territoriales y paisajísticos específicos, bueno, pues vienen a suplir, digamos, la falta de planificación previa del territorio, que sería, digamos, el marco idóneo y el más correcto, ¿no? Y el más acertado para que se produjera esta implantación. Pero de alguna manera, bueno, pues teniendo en cuenta que éramos responsables de las plantas de producción de menos de 50 megavatios estrictamente en territorio valenciano, bueno, pues donde éramos responsables tanto hacer la evaluación del impacto ambiental como la autorización energética, pues se asumieron, digamos, pues estos criterios como marco un poco como de análisis, de supervisión y de validación. Bueno, pues entonces, entre ellos pues estaría el de respetar la conectividad territorial de la infraestructura verde. En la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, de la que también se ha estado hablando hoy, se propusieron unos corredores territoriales que venían a conectar lugares de interés comunitario, espacios de la red Natura, y entonces a partir de un análisis que nosotros tenemos, pues digamos, toda esa parte metodológica publicada también en la web de la Consellería, pues establecieron unos espacios que tenían como mayor potencial de conectar para todo tipo de especies y no son meramente ecológicos, sino también pues, bueno, funcionales para las personas o sea, que podían favorecer una conectividad, digamos, de una forma más diversa y genérica, bueno, pues unos corredores territoriales. ¿Vale? Lo que se pide, esos corredores se han publicado también en el visor del cartográfico, pues para que sean conocidos por todos los intervinientes, ¿no? en estas implantaciones, y lo que no se permite es reducir en más de un 10% la anchura. Esto también, que se pone pues, en un artículo, luego tiene pues, como una interpretación diversa en los promotores, digamos, de este tipo de instalaciones, sobre todo estos son para la fotovoltaica. En ocasiones, en el centro del corredor se propone una planta que su anchura, digamos, no supera el 10%. Sin embargo, nosotros lo que interpretamos es que solamente se puede dar en las partes, digamos, exteriores, porque de otro modo, digamos que tendrían como una afección que se multiplicaría, ¿no? por todas partes y provocarían, digamos, como una oclusión o un vaciamiento de la parte que probablemente tuviera más conectividad en esos corredores, ¿vale? Bueno, pues hay el análisis que se hizo, pues más o menos por la parte central, digamos, es el espacio de mayor potencial de conectividad, y hacia los bordes pues tendría menos, pero se mantuvieron, digamos, pues esas franjas. Entonces, esta reducción solo se permite, digamos, por los bordes. Otra cuestión, esta sí que tenía que ver pues, con la contextualización y la percepción de los espacios de interés paisajístico, bueno, pues que que debían distar al menos 500 metros de recursos paisajísticos. Esto también fue otro motivo de discusión y polémica, porque sabéis que los bienes de interés cultural, por ejemplo, que de la legislación de patrimonio se deriva una protección que o se establece bien con un plan especial o bien se queda determinada en 200 metros a partir de las últimas ruinas, ¿no? que se puedan identificar. Y entonces esto, digamos, como que excedía. Simplemente esto obedece a unos criterios paisajísticos
que lo que pretenden es dar un mayor contexto y una mayor capacidad perceptiva, digamos, a los elementos, ¿no? Bueno, otra cuestión, la verdad es que no tuvo ningún tipo de discusión porque al final es también un requerimiento técnico de los propios promotores de plantas fotovoltaicas, es ocupar los suelos con pendientes superiores al 25%. También evitar la peligrosidad de inundación, evitar suelos con peligrosidad de inundación categorizados como del 1 al 4 en el Patricova o sus equivalencias en el Sistema Nacional de Zonas Inundables. También se impide ocupar suelos de muy elevada capacidad agrológica, está taxativamente prohibido. Estos suelos de muy elevada capacidad agrológica, también se ha hecho referencia hoy a esos suelos de gran potencial agrológico, son las planas agrícolas litorales y también pequeñas huertas en los bordes fluviales de algunas poblaciones del interior. Esto es un 3% del territorio valenciano. Tenemos el 97% restante para poder implantar plantas fotovoltaicas. Pero también pedimos que se ocupe el mínimo suelo posible de valor agrológico. Estos son otra categoría de suelos con menos de potencial. Este potencial también comentar que hubo un estudio en 1992 y es el que todavía mantenemos. Esas condiciones físicas y ese potencial de los suelos no ha variado, aunque sí que es verdad que por el aumento de regadíos o por otro tipo de prácticas agrícolas existen cultivos productivos en otros suelos distintos a estos. Estos, digamos, como que estimaban un potencial por el espesor de los suelos, por una escasa pedregosidad, por unas pendientes que eran óptimas y una exposición solar pues bastante óptima. Independientemente de eso, sabemos que tenemos cultivos de secano que tienen pues interés y interés ecológico también, y no quedan preservados de esta implantación con estos criterios. Pero bueno, pues existen otros motivos, ¿no?, que también deberían atenderse. Otra cuestión es minimizar el sellado, los movimientos de tierra y los suelos críticos para recarga de acuíferos. Hace, yo creo que cosa de año y medio, hicimos una cartografía con los suelos críticos para la recarga de acuíferos en la Comunidad Valenciana. Esto es a partir de la litología de los suelos, que tenemos a una escala de 1,50.000 en la Comunidad Valenciana, y de las masas de agua, analizando tanto su cantidad, la cantidad de agua acumulada, como la calidad de esa agua acumulada, se definieron pues unas zonas críticas. Sobre esas zonas críticas, donde se produce la infiltración del agua a nuestros acuíferos, y teniendo en cuenta que el 50% aproximadamente del consumo humano es de fuentes subterráneas, pues se hizo pues una normativa que trata de evitar que se sellen superficies superiores a lo mejor a 5.000 metros cuadrados. Algunas de estas plantas pues, se proponen sobre este tipo de suelos. No es que sea una prohibición taxativa, pero sí que se piden garantías para que esa infiltración pues, que se pueda producir de forma más o menos garante. Luego, también es verdad que el cartográfico... 2 minutos. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, el cartográfico está también trabajando... Sí, tranquilo. Bueno, pues el cartográfico está también trabajando en una cartografía 1.25.000, entonces estas zonas se redefinirán. Y luego, bueno, pues alejar estas implantaciones de los cauces fluviales. Bueno, paso un poquito de estas cuestiones del Convenio Europeo del Paisaje. Bueno, pues sí que quiero hacer referencia a que la legislación estatal del suelo dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un paisaje adecuado, y que, bueno, que uno de los criterios básicos en la ley básica estatal es que las construcciones y edificaciones y las instalaciones deban adaptarse al ambiente en el que se sitúan, ¿vale? No permitiendo, bueno, pues esto, la instalación de elementos que rompan la armonía de estos paisajes. Bueno, nosotros tenemos ciertos paisajes identificados como de relevancia regional, que es un poco como que nos orientan y nos llaman un poco la atención sobre determinados espacios que consideramos, digamos, que tienen bastante interés. Luego, bueno, pues otra de las discusiones, ¿no? O sea, creemos que la transición ecológica es mucho más que la transición energética, que hay que ser verdaderamente ambiciosos en este sentido, y que no se trata, bueno, pues de reducir al absurdo, ¿no? Como con estas viñetas de paisaje visual o ecología, bueno, paisaje visual
no es únicamente el paisaje, ¿no? Hay otras condiciones del paisaje que son ecológicas y que está claro que debemos aceptar nuevos paisajes, pero en los lugares, digamos, más indicados y más adecuados. Por otra parte, nuestra legislación pide que la infraestructura verde, que es la que se ha hablado también bastante, lo ha hecho fenomenal Pedro Górgolas, bueno, que se defina con carácter previo a la ordenación de usos y actividades. Con este planeamiento obsoleto, bueno, pues tenemos, digamos, esta dualidad. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues de los criterios del artículo 8, pues esos criterios generales de preferencia sobre las envolventes de las edificaciones, de espacios que están ya, digamos, alterados y tal y que cual, huecos mineros, por ejemplo, todo tipo de suelos que estuvieran ya degradados previamente. Bueno, pues yo tengo aquí un poco un listado con expedientes que desde mi departamento se han validado. Son 867 megas ya, digamos, que por nuestra parte, tanto desde ordenación de territorio como desde paisaje, se les habría dado el visto bueno, y tan solo 9,92 están sobre antiguos huecos mineros. Por lo tanto, a pesar de la priorización, bueno, pues se produce de una forma un poco desordenada esta implantación en el territorio. Bueno, otras cuestiones, bueno, pues los otros artículos que los paso ahora bastante rápido. Y bueno, a pesar de que la zonificación que tiene el Estado de sensibilidad ambiental pues podría ser como una especie de protoplanificación, también o pseudoplanificación, lo mismo que nosotros hemos tratado de cubrir con estos criterios, pues de alguna manera el Estado sabemos que también tiene, pues digamos, estas reflexiones y está tratando pues de hacer como una especie de zonificaciones de sensibilidad, pero que no alcanzan el rigor y las necesidades reales y el análisis concreto del territorio en cada caso, ¿no? O sea, se detecta como uno de los efectos adversos y difíciles de resolver las cuestiones paisajísticas, pero en cambio en esa zonificación no está. Nosotros hemos hecho ensayos añadiendo, digamos, otras cuestiones del valor y la apreciación que la ciudadanía tiene de los paisajes, y entonces nos salen, digamos, o sea, con el mismo grafismo nos salen, digamos, otros mapas. Y luego, por último, sí que me gustaría comentar el tema de la implantación. Bueno, pues el cómputo, la legislación, a pesar de que decía en el artículo 8 la preferencia de utilizar suelos compatibles, el artículo 19 del mismo decreto determinaba que, salvo que estuviera expresamente prohibido, era compatible en todo tipo de suelos. En suelos comunes y en suelos protegidos, bueno, pues ahí queda la duda, porque posteriormente, en el decreto ley 1/2022, se añadió, digamos, pues un tope máximo de ocupación de suelo, ¿vale? Para que pues, el destino de los suelos pues, tuviera, digamos, un sentido pues, más racional. Y luego también se matizó la compatibilidad. Entonces, en el artículo, bueno, hubo una modificación que modificaba el artículo 10 de la LOTUP. Entonces dice que en suelos de moderada capacidad agrológica, en suelo no urbanizable común de moderada capacidad agrológica, se podía entender compatible, pero en el resto, bueno, pues yo creo que vuelve a dar autonomía a los municipios para que interpreten su propia normativa, en combinación con el artículo 13 de la Ley de Suelo, que dice que donde suelos protegidos pues tiene que haber una legislación específica que permita este tipo de suelos, y también con el artículo 26 de nuestra legislación, que dice que en suelos protegidos tiene que estar expresamente previsto en el planeamiento vigente municipal. Y, a ver, yo creo que paso esto bastante rápido, y lo único que querría decir es que, bueno, nosotros, ha comentado también Pedro Górgolas, uno de los planes que nosotros hemos elaborado, justamente en ese plan hemos hecho un ensayo de cómo podría ser la implantación de las renovables. Un ejemplo que os muestro un poco, en la siguiente imagen veréis la zonificación que nosotros hemos hecho, y estos son los regadíos, tanto regadíos tradicionales como los regadíos del trasvase del Tajo Segura. La zona, digamos, verde superior que veis y luego parte de bueno, en esa especie de triángulo, esa cuña que se abre, digamos que sería la comarca de la Vega Baja. A la derecha, justo ayer hice un ensayo con la superficie de las balsas de riego existentes en la comarca, es un 1,8
11% de la superficie de la comarca son balsas de riego que podrían perfectamente, teniendo en cuenta el déficit hídrico al que estará sometida esta comarca en el futuro, pues se ha pedido pues, más trasvase, ¿no? Esto viene a ser como la técnica general, ¿no? de siempre, pedir agua para el trasvase para los regadíos. Pero este trasvase no va a poder estar siempre. Estamos en una situación, en un contexto bastante grave y entonces, bueno, pues hay que buscar otras alternativas. Y esto es un poco pues, la zonificación y las posibilidades que nosotros habíamos estimado en ese territorio y que rebasan con creces las necesidades que, digamos, por porcentaje de superficie de esa comarca, pues le habrían correspondido de los 6.000 megas que nos habíamos propuesto en la Comunidad Valenciana. Digamos que la planificación del territorio pues, es una gran oportunidad para hacer bien las cosas y no ir, digamos, pues viéndolas venir y haciendo lo que podemos con esta implantación. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Una pregunta desde la perspectiva de urbanismo y ordenación del territorio. ¿Se evalúan los posibles impactos acústicos de parques eólicos sobre zonas residenciales? ¿Hay distancias mínimas a respetar entre zonas residenciales y la localización de un pequeño parque eólico? ¿Eso está contemplado? Sí, eso se evalúa en la declaración del impacto, en la evaluación del impacto ambiental de cada proyecto. También es verdad que para la implantación de la energía eólica existe un plan que se aprobó hace mucho tiempo, es el plan eólico, que se desarrollaba a través de planes especiales para dar cobertura a cada uno de los parques. Esos planes especiales además daban como la compatibilidad urbanística, porque por lo general ocupan suelos protegidos. Se ha eliminado ahora, a raíz del decreto 14/2020, la elaboración de esos planes especiales. Y ahora, no sé cómo se hace, pero lo pone el decreto, pues se hace el análisis concreto del impacto del proyecto, únicamente del proyecto, ¿vale? Y el proyecto dice que se compatibilizará en el ámbito del proyecto la compatibilidad urbanística. Pero yo no sé cómo se hace, no sé cómo automáticamente se cambia a un plan general cuando se aprueba un proyecto. Una segunda pregunta de los planes territoriales. Creo que hay un kilómetro o dos para distancia a Entonces se contempla este sí, aspecto. eso ya lo pone el plan eólico, vale. Sí. A mí me llama la atención los planes subregionales de ordenación del territorio en Alemania. Definen áreas de exclusión y sobre todo áreas de oportunidad, ¿no? Después de un análisis desde todos los puntos de vista, da, digamos, un poco un enfoque de política de oferta. Y me llama la atención que esto apenas existe en España, ¿no? En la cartografía de los planes subregionales dibujados en su escala, aquí sí, señores, aquí sí, sírvanse, ¿no? Y en otras áreas no. Bueno, a ver, nosotros... Quedamos aquí siempre un poco a remolque de lo que el sector industrial nos propone. No estaría mal, ¿no?, de tener una ordenación eólica, sí, a ver, territorial, previa. En el plan de la Vega Baja no lo hemos hecho, no hemos identificado unas áreas concretas para esta implantación, como que sean las más idóneas, sino que lo que hemos hecho es establecer esa zonificación y, digamos, una capacidad de acogida que se ha estimado entre el 1,5% en una de las zonas y en un 2,5% en las otras, ¿vale? Y que eso, supongo que en una revisión de este plan, porque se pretende hacer una segunda información pública, pues me imagino que irá al alza, ¿vale? O sea, que podía haber una mayor capacidad. Pero no se dice en qué espacios concretamente. Lo que sí que se dice también es que cualquier espacio que estuviera sellado, pues un vertedero clausurado, un hueco minero que no se restauró en su día, todas las cubiertas, etcétera, etcétera, todos esos espacios, digamos, ni computan en superficie de suelo ni tal. David ha comentado en su intervención antes también la posible reserva como sistema general de este tipo de áreas. La ley de cambio climático que está en curso también en la Comunidad Valenciana también demanda, digamos, que haya una reserva. Yo creo que
específica, no lo marca todavía, pero yo creo que habrá de ser específica para este destino de producción energética. Yo, personalmente, me gustaría que eso fuera lo mínimo, que se pudiera internalizar en los desarrollos urbanísticos sus propias necesidades y luego, por otra parte, viendo también que hay otras opciones como la agrovoltaica, que se ha estado comentando, pues que no sea necesario destinar única y exclusivamente a una producción energética un determinado tipo de suelos. Si los podemos hacer más multifuncionales y darles distintos usos, pues yo creo que ganaremos todos, ganaremos como sociedad y ganaremos en cualquier caso. Muchas gracias, Rosa, ¿no? Leandro. Bueno, a continuación nos habla Leandro del Moral Ituarte, que es catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Sin exagerar, es uno de los mayores especialistas en agua que tenemos en España. En los últimos 35 años de su vida ha investigado sobre la gestión del agua en Andalucía, España, en la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica. Imparte en su departamento de geografía la asignatura Fundamentos de la Ordenación del Territorio. Conoce a la perfección la planificación hidrológica y también la planificación territorial. Y hay que destacar que tiene un compromiso, ¿no?, en relación con el agua, ¿no?, con la sociedad civil, con el uso del agua, ¿no? Es, entre otras cosas, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del Consejo de Administración de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento del municipio de Sevilla. Adelante, Leandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreas, muchas gracias, Chimo, Farinós y resto de organizadores de estas jornadas. Muchas gracias también a los colegas que estáis todavía aquí y a los estudiantes que están, bueno, espero que disfrutando de estas jornadas que están siendo muy interesantes, aunque no esté habiendo posibilidad de desestrujar el limón del que hablaba antes, del que hablaba al principio Andreas. Bueno. Hay tantas cosas, ¿no?, que decir sobre la relación entre el agua y el territorio, ¿no? Se han dicho ya muchas aquí muy interesantes. Gran parte de la ponencia de Pedro Górgolas ha estado referida a la relación agua-territorio, porque al hablar de infraestructura verde, aunque no es exclusivo, ¿no?, los sistemas acuáticos no son los exclusivos soportes de esa infraestructura, son los principales. Los ejemplos que apuesta, la dehesa de Tablada, la zona de inundación del Guadalquivir, la que le queda en su paso por Sevilla, o David Gutiérrez, también, aunque con menos referencias, también las ha hecho, hablando de energía, de la localización de energías renovables, de la importancia especial de los espacios agrarios fluviales, ¿no? Eso es relación agua y territorio. Yo me voy a reducir o limitar a, saltándome alguna de las cosas que hay aquí, concretamente el tercer punto, a enunciar prácticamente cuatro ideas. Primero, el protagonismo de la planificación del agua en la construcción del orden territorial. En segundo, el marco institucional, el contraste entre el marco institucional de la planificación, de la gestión del agua, de la planificación hidrológica y la planificación del agua. Aquí nosotros en español empleamos, en el castellano al menos empleamos mal los términos, la planificación del agua o de los sistemas hídricos, ¿no? Con la ordenación del territorio. Contraste abismal. Me salto a las dos perspectivas porque debería entrar en detalles y no hay tiempo. Aspectos concretos de la relación, los informes, los famosos informes, esta mañana los citó Gómez Orea, los famosos informes, con una aportación que a lo mejor no se conoce porque es ya del 10 de octubre, el Consejo Nacional del Agua aprueba la última reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico que vuelve a perfeccionar, a actualizar el artículo 9.
Ahora comentaré. Y finalmente, algunos comentarios finales en donde se vuelve a elevar la escala del planteamiento. Sin remontarnos más allá, no voy a mencionar a Joaquín Costa ni antecedentes muy anteriores a él de gran importancia. José Agustín de Larramendi, el trienio liberal, donde se enuncian ya los fundamentos de la política hidráulica regeneracionista que está presente hasta los años 90 en España, ¿no? Pero las confederaciones, el plan de obras hidráulicas del 33, la colonización agraria, grandes zonas regables, eso era planificación. Eso era planificación integrada, eso era construcción de territorios. Y el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, el Sistema Integrado de Equilibrio Hidrológico Nacional, firmado Josep Borrell. Las confederaciones, prácticamente las mismas que tenemos ahora, con matices, con cambios. El Júcar ahí está, el mismo. Detrás de eso hay interesantísimos debates de cuando se metió Alturia con el Júcar, que están bien estudiados por compañeros del Departamento de Geografía de esta universidad. Interesantísimo, porque detrás de este mapa hay relaciones de poder, hay geopolítica, hay unas líneas u otras, definen unos agentes sociales y otros que deciden, que intervienen, que mandan, que se benefician, que se perjudican en la gestión de los recursos. El Guadalquivir está amputado por las cuencas internas de Cataluña, Guadalete y Barbate, el Guadiana también, por Tinto, Diel, Piedras, etcétera. Algunos cambios menores, porque el Ebro, el Duero, el Tajo permanecen, el Guadalquivir, como he mencionado. Cuencas hidrográficas. Un siglo de cuencas, un siglo, con sus estructuras que os voy a decir aquí en Valencia, con su edificio, en Ebro, en Zaragoza, en Sevilla, etcétera, etcétera. El gobierno socialista, de coalición socialista del 33, Indalecio Prieto, el trasvase Tajo Segura. Detrás de esto había planificación territorial. Suelos, bosques, geología, bosques, economía agraria, diseño, conceptos de hábitat, de prioridades de desarrollo, de cálculos económicos a su manera en aquellos momentos, de equilibrio económico-comercial del Estado. Detrás de esto había mucho, llegó la guerra, etcétera, como en el Guadiana también, y se desarrolló a lo largo de la etapa política posterior, el trasvase Tajo Segura entre el 70 y el 80, y los desarrollos apuntados en esas otras cuencas, por ejemplo, en el Plan Badajoz. Colonización, generación de Plan Badajoz, como el plan en el Ebro, como el plan en el Duero, como los múltiples planes en Andalucía, el Bajo Guadalquivir, 80.000 hectáreas, etc. El Plan Badajoz. Colonización. Mando, Ministerio de Obras Públicas, donde está el agua, pero Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Ministerios de Justicia y Ministerio del Interior, mucho también en la selección de los que iban a venir a poblar estas colonizaciones. Repoblación forestal, electrificación, mejoras en las comunicaciones, industrialización, construcción del territorio, planificación integrada. Muy denostada por las componentes políticas que tenía y el papel político que cumplió, bastante revalorizado en aspectos urbanísticos arquitectónicos, por ejemplo, en la etapa más reciente. Mucho que hablar, muchísimo escrito sobre esto. Pero eso no acaba ahí. La democracia, el sistema integrado de equilibrio hidrológico nacional. Llevar el agua desde Galicia hasta Almería. Pasando por el Duero, pasando por el Ebro, pasando por el Tajo, por el Guadiana, por el Júcar, por el Segura, aparte de otras transferencias menores. Detrás de esto no hay una ordenación del territorio explícita porque con la Constitución no se podía hacer. Ni una palabra. Bueno, y todo esto, ¿cuál es el diseño de territorio que hay detrás de esto? No está explícito. Pero implícito
Hay toda una concepción de dónde va a vivir la gente, dónde va a vivir más la gente, de qué economía agraria, turística, industrial, de servicios se va a generar, una concepción de orden ambiental del territorio prácticamente de todo el Estado, teniendo en cuenta además que, como he dicho al principio y como bien ha dicho Pedro Górgolas hace un rato, pues estamos hablando de la base, la estructura biofísica, entre otras, por supuesto, fundamental del territorio. Bueno, pues con este telón de fondo de tradición de mandar sobre el territorio, de iniciativa, de liderazgo en la construcción del territorio, llega el cambio de política que significa la Directiva Marco del Agua. Segundo punto, el marco institucional. Este es el marco institucional, la Directiva Marco del Agua, de toda Europa, en la que se cambia el objetivo prioritario no es explotar los recursos, sino conservar o restaurar los ecosistemas, satisfaciendo las necesidades del desarrollo sostenible. Y con un artículo 4 que faculta todo. Faculta retrasar las medidas de mejora, faculta incluso deteriorar, pero con unos análisis económicos y con unos procesos de gobernanza que lo justifiquen. Y ahí está el Tribunal Supremo echando para atrás determinadas medidas de transformaciones de los ecosistemas como el dragado del Guadalquivir, que se pretendía hacer por no cumplir la letra, el espíritu de ese artículo 4, que es de exenciones. Pero el artículo primero establece conservar y restaurar los ecosistemas acuáticos como primer objetivo. Esto es una revolución, claro, para la política hidráulica regeneracionista española y de otros países, ¿no? Todo esto en el marco colectivo de la Unión Europea. Este mapa de cuencas hidrográficas que la gente de la Fundación Nueva Cultura del Agua pues nos gusta tanto, ¿no? Con la cuenca como punto de referencia, pero que también tiene sus grandes problemas, como hemos visto antes, sobre el tratamiento del despoblamiento. Las escalas no hay para determinados aspectos. Bueno, para determinados aspectos de análisis hidrológico, de garantía, de perspectiva ecosistémica de cada una de esas cuencas, pero luego están los usos, Bueno, es en cualquier caso un gran avance que, por otra parte, a España, como ya las tenía organizadas desde los años 20, aunque fueran con otros objetivos, pues le fue relativamente fácil administrativamente. En Alemania no existían las cuencas hidrográficas. Administrativamente eran los Länder y ha habido que constituirlas. En Suecia siguen protestando porque les obliguen a montar cuencas hidrográficas, que ellos gestionan con otros criterios territoriales, de condados, bueno, comarcas, municipalidades subregionales, ámbitos subregionales. Y el proceso de planificación. Quizá me veáis demasiado entusiasmado con este proceso de planificación. Bien es verdad que en la organización que mencionaba antes, de la que por cierto no soy presidente, lo he sido, ¿no? Pero soy miembro activo, como con otros compañeros, somos muy críticos de la implementación concreta de los planes. Muy críticos, entre otras cosas porque son muy complicados, venimos de otra historia, de otra tradición, de otra cultura, son muy ambiciosos, se va mejorando, somos muy críticos. Desarrollamos un observatorio de políticas del agua que emite desde comienzo de esto informes periódicos que coordina el profesor Francesc Larroca, aquí presente, y somos muy críticos. Sin embargo, somos con una valoración muy positiva del procedimiento. Desde el año 20 que se aprobó la Directiva Marco, ¿cómo ando de tiempo? ¿Fatal ya? No. Desde el año 20 desde el año 20 que se aprobó la Directiva Marco, sabíamos que hoy, en octubre del 22, aunque vamos con un poco de retraso, en octubre del 21 estábamos aprobando los planes del tercer ciclo, 21-27, viniendo de la ordenación del territorio. Y sabemos que en el año 25-26 estaremos examinando este plan para en el 27 aprobar el del cuarto ciclo.
Y todo esto con artículo 4, la participación pública activa en el centro. Y si abrimos la página web de la Confederación del Júcar o la Confederación del Guadalquivir, está desde el plan del 98, todavía con la vieja ley del 85, y el plan del primer ciclo, el plan del segundo ciclo, el plan del tercer ciclo y toda la documentación intermedia que hay entre ellos de monitorización, seguimiento, establecimiento de nuevos objetivos previos para cada nuevo plan. Este es el diseño, ¿no? Y por otra parte, la escala, el mismo calendario desde Estonia hasta el Algarve, evidentemente con ecosistemas acuáticos totalmente diferentes y por tanto adaptados con criterios, etc. ¿Qué pasa en la ordenación del territorio? Marco institucional. Bueno, ya esto es más conocido en esta sala, ¿no? Desde la primera ley de política territorial de Cataluña en el 83 hasta la última, la lista, la ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que sustituye a la del 94. Instrumentos de todo tipo, regionales, subregionales, carencia de marco estatal, falta de seguimiento de la mayoría de los instrumentos de planificación, inexistencia de evaluación, dificultad para formular juicios adecuados sobre la calidad de los planes, por supuesto, en cada sitio, evidentemente Cataluña, País Vasco, Andalucía, Murcia, Valencia, hay que matizar y adaptar y corregir adecuadamente esta simplista, ¿no? Salto este punto porque nos llevaría a temas excesivamente concretos y paso al tercero, que es yendo a lo concreto, con ese telón de fondo, que luego retomaré para terminar con un comentario, yendo a lo más concreto, el informe. El informe que establece el artículo 25.4 del texto refundido de la Ley de Aguas, que es la ley del 85, que ha sido, entre otras cosas, ha incorporado la Directiva Marco en el año 2003, pero es el texto refundido de la Ley de Agua del 85 del 21, con sucesivas reformas y transformaciones. Las confederaciones hidrográficas o los organismos de cuenca, la administración del agua, emitirá informe previo sobre los actos de planes de las comunidades autónomas en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos, obras públicas de interés, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, a los terrenos de dominio público, teniendo en cuenta estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica. Aquí ha habido muchos debates. Esto se concreta en el reglamento, el artículo 9, el artículo 9 bis, el artículo 9 ter, el artículo 9 quater del reglamento del 86, la ley es del 85, pero esta es la versión del 18 y ahora comentaré la última que acaba de pasar por el Consejo Nacional del Agua. El bis, ter y quater, afecciones a la zona de flujo precedente, que es un concepto que no existía en el reglamento del 86, que se ha introducido en las sucesivas modificaciones que el reglamento ha experimentado, en el 8, en el 16, en el 18, etc. Y atención, el defensor del pueblo, claro que no es ninguna autoridad del Tribunal Supremo Constitucional, pero está luego confirmado por dichas sentencias, un informe expreso desfavorable vincula la decisión urbanística y territorial y medioambiental, hasta el punto de hacerla radicalmente nula por vulneración de derechos fundamentales. Y por último, respecto a este tema, acaba de pasar por el Consejo Nacional del Agua el día 10 de octubre la nueva versión del Reglamento de Dominio Público, que vuelve a afinar el artículo 9 y crea un artículo 14 que no existía, en el que expresamente se dice el informe previo sobre actos y planes de las comunidades autónomas y entidades locales tendrá un carácter inexcusable. Remachando la autoridad, porque en el reglamento anterior la propia expresión informe referido a esto quedaba vaga. Era una comunicación informe. Remacha, acaba de pasar por el Consejo Nacional de Agua y se aprobará en unos días el nuevo reglamento de dominio público. Y esta es la relación más esencial y más operativa de la planificación del agua, de la relación de dominio, de superposición
de la planificación hidrológica, de la administración del agua sobre todas estas materias autonómicas, incluida la coordinación del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, lo que haga obras públicas o lo que hagan las comunidades autónomas, los famosos informes inexcusables según la nueva. Ahora, bien es verdad que desde mi punto de vista, que como aparte de trabajo en temas de agua, pues, básicamente soy profesor de ordenación del territorio y mi visión disciplinar es que la ordenación del territorio debería realmente ser la que diera los criterios a la planificación hidrológica. A ese plan, que aunque era que una de las críticas que se le hacía a ese plan nacional, ese plan de trasvases, que carecía de una expresión explícita de ordenación del territorio. Y el agua como instrumento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, también hay un tema que saltaré muy interesante, la transposición de la Directiva de Aguas Potables, que vuelva a incidir en este tema, en las zonas de captación, va a tener mucha importancia, la transposición de la nueva Directiva de Aguas Potables y su efecto también en la reforma del reglamento de dominio público en relación con las zonas de captación, porque cambia la filosofía hacia gestión del riesgo, no a final de tubería, sino en los ecosistemas. Y entonces, pero acabo con esta frase. Último. Pese a toda esa trayectoria de hegemonía, de liderazgo, en estos momentos y coincidiendo básicamente con este siglo, la aprobación de la directiva, el cambio de orientación estratégica de la planificación del agua, la administración del agua se derrumba, renuncia se dedica sí a intervenir, pero procesos de desarrollo y planificación. Mira, fijaros cómo justifica un plan hidrológico unas actuaciones de enorme importancia territorial en el altiplano de Granada, Baza, Guadix, todo aquello. Situado entre dos grandes focos de agricultura intensiva como Almería y Murcia, a los que complementa por su clima de altura y bien comunicado, los últimos años estamos asistiendo a una reconversión de la agricultura. Estamos asistiendo a una reconversión de la agricultura tradicional en otra de alto valor añadido que no solo exige volumen, sino también garantía para las inversiones realizadas. Esta transformación está teniendo reflejo en niveles piezométricos de varias masas de agua y manantiales que han reducido su caudal, es decir, que está secando el territorio. Bueno, estamos asistiendo y está produciéndose esto, un deterioro de las masas de agua. Pues esto se utiliza para justificar para dar el carpetazo de gestionar recursos para estos procesos que se califican de esta manera. Y esto es lo último, le piden en una alegación, esto por otra parte se puede ver en la página web, porque en todos esos procesos, en todos los momentos de la planificación, desde el año 2000 hasta este año, todo está en las páginas web, las alegaciones y las respuestas a las alegaciones. Es fenomenal la experiencia, el ejercicio de planificación, aunque sea malo entre comillas, aunque sea insuficiente, aunque sea realmente de resultados pues, defraudantes en algunos casos. El despoblamiento es un asunto capital para la ordenación del territorio y en ese marco debe tratarse. Su gestión queda fuera de las competencias del organismo de cuenca y de la planificación hidrológica. No es nuestro negociado, se acabó. ¿no? Eso se suele decir en la administración pública. Se acabó. Esto no es nuestro El gran reto de la integración, importantes avances, importantes cuestiones todavía. Muchísimas gracias. Aprovecho para dirigirte también la pregunta, que hemos hablado en los momentos previos del diseño de tu intervención. El consumo excesivo del agua, hay agua para todos, ¿eh? Tú dijiste en relación con los regadíos en España, sopra 1 millón de hectáreas. Son planteamientos de demanda inviables. Y sobre todo también en Andalucía, Valencia, ¿no? Sí. Es que habla un poco de esa temática, ¿no? Intervenir sobre el consumo excesivo de determinados sectores económicos. En Andalucía está relativamente analizado en función de los recursos, de las demandas teniendo en cuenta los procesos de modernización que van acompañados de intensificación y extensión y se cifran en 250.000 hectáreas del millón largo de hectáreas que hay, ¿no?
Andalucía sí puede ser el 25% del regadío nacional y en ese es una extrapolación. Bueno, ya los planes hidrológicos reconocen la reducción de recursos. Realmente en el tema del agua ya se ha producido la interiorización del efecto del cambio climático en términos de reducción de recursos. Están ya en los documentos la comparación de la serie larga del año 60 hasta nuestros días y la serie más reciente, que se obligó a que se hiciera, se hace y dan entre el 20, 25 o 15% menos de recursos, ¿no? Hay una gran preocupación por la disminución, la intensificación de la relación entre precipitación y escorrentía. A una bajada del 10-15% de la precipitación acompaña un 30-40% de la disminución de la escorrentía. No es lineal una cosa y otra. Y ya un año que llueva un 20 o un 30% menos, pues puede es que no haber escorrentía, no haber recarga de acuíferos ni entrada en los embalses de agua, como se ha producido en Andalucía estos 2 últimos años. Y hay una gran preocupación. La clave era, bueno, vamos a modernizar y vamos a ahorrar el 20, el 30, el 40%. En lugar de 8.000 vamos a utilizar 6.000 o 5.000, como aquí en la modernización que se hace. Hay un debate técnico en la literatura internacional que contradice y hay una experiencia empírica ya de 20-25 años que muestra que realmente los consumos, los recursos ahorrados se reutilizan, se utilizan en nuevas superficies o en dobles cosechas o en intensificación de los cultivos en los espacios que se modernizan, de manera que, por supuesto, hay un aumento de la productividad del metro cúbico, hay un aumento de la biomasa, de la producción en términos de biomasa, o del valor, o muchos cambios, cultivos que son posibles con esa modernización que no lo eran, etcétera. Pero hay un aumento del consumo neto de agua, porque hay una reducción de los retornos, hay un aumento del estrés de las cuencas, hay un ahorro en parcela o en comunidades de regantes, pero hay un aumento del estrés hídrico en la cuenca. Bueno, esto que acabo de decir no está 100% aceptado. Hay un último artículo, aquí también en la Universidad de Valencia hay gente trabajando en esto. Hay un artículo último que no recuerdo exactamente el título, pero dice la modernización del regadío, ese concepto zombie que ha sido reiteradamente desmontado y que se mantiene. O sea, que estamos en esa situación de no aceptación oficial de este proceso, que es uno de los que produce esta perspectiva pues, muy problemática y preocupante respecto de los balances de agua. De todas formas, yo me he quedado con la onda de la importancia de la agricultura para los paisajes, para los ecosistemas, para la infraestructura verde. Por supuesto. Ya eso lo tenemos, la agricultura de proximidad, la huerta, no digamos, pero también la gran agricultura. Comentaba en el café hace un momento con Francesc que lo hacemos, pero quizá no con la suficiente claridad, que matizar mucho nuestro lenguaje para no generar conflictos con una agricultura que se está dando cuenta, sectores de la agricultura se estaban dando cuenta que por ahí no se va, que por la tecnificación sin tregua y por la financiarización, por la privatización de los sistemas, por la entrada de capital financiero comprando tierras, por ahí no se va. Tenemos en Andalucía una experiencia muy interesante, la podéis ver simplemente tecleando Mesa Social del Agua de Andalucía, donde todo el bloque ecologista con Greenpeace, con BBF, con sindicatos, con la Asociación de Operadores Públicos del Agua, que operan el agua en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Cádiz, en Barcelona no, en Bilbao sí, la Asociación de Operadores Públicos y asociaciones de agricultores no alternativos, sino convencionales, COAC y UPA, llevamos 4 años desarrollando un lenguaje común, adoptando posiciones, concretamente la última en septiembre, ante la sequía y
al calor del nuevo mandato, ciclo político en Andalucía que ha puesto la legislatura del agua como enseña, ¿no?, del nuevo gobierno andaluz. Y lo podéis encontrar en Internet. Y ese sentido de generación de confianzas, lenguajes comunes con los agricultores como aspecto fundamental. Muchas gracias. Gracias. Luis Miguel. Luis Miguel Valenzuela, el siguiente ponente, es profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada. Nos va a hablar de otro sector, transporte, movilidad, hacia el reto de una movilidad y transportes sostenibles frente al reto del cambio climático, ¿no? Es director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada desde 2021. Ha publicado en revistas de gran prestigio Planning Theory and Practice, Transport Policy, Journal of Environmental Planning and Management, Landscape Urban Planning, Land Use Policy, European Planning Studies y Ciudad y Territorio. Y también tiene una dilatada actividad en Latinoamérica. Ha sido profesor invitado en la Universidad Católica de Chile, en el Colegio Mexiquense y en la UNAM de México. Nada más, adelante. Bueno, pues muchas gracias a la Cátedra de Cultura Territorial de Valencia, por supuesto a Chimo, a Andreas como coordinador de la jornada, y bueno, a todo el auditorio, ¿no?, que está aquí todavía, que no es poco, ¿no? Me sorprende y hay que agradecerlo, ¿no? También hay que agradecer todo el capital, todo el flujo de información, de conocimiento que se está dando aquí. Creo que se puede llevar uno mucho que aprender, mucho que reflexionar, tanto que mientras aguardaba mi momento decía, bueno, se me ocurren muchas más cosas que decir, pero un minuto siguen siendo 60 segundos, aunque el tiempo se relativiza y ya lo hemos visto, ¿no?, por parte de todos los ponentes, ¿no? Voy a intentar ceñirme al tiempo, seguramente iré rápido, porque bueno, lo que yo... se mueve esto un poco, como diría Chiquito, más que los precios, y ahora estamos en ese momento precisamente. Yo, bueno, pienso que, dado el título de la jornada y lo que yo he interpretado, bueno, pues tenemos una serie de retos, no sé si tenemos los instrumentos. La ordenación del territorio siempre va por detrás, es decir, si queremos plantearnos si hay futuro, el futuro es siempre intentar llegar lo más cerca posible, intentar anticipar, pero casi siempre vamos por detrás, ¿no? Antes tú lo has dicho, por ejemplo, ¿por qué no hay también una oferta proactiva, ¿no? Bueno, no corren buenos tiempos para la palabra oferta y cosas así, de todas maneras, pero en cualquier caso yo creo que lo que tenemos que mostrar o pensar pues son una serie de retos, de tendencias, de desafíos que tenemos, y ver hasta qué punto podemos atenderlo o sobre qué focalizar, ¿no? Entonces yo voy a hablar de eso, de una serie de desafíos, de objetivos, de instrumentos y pautas, de una manera general. Esto puede ser también amplio, algunos echarán de menos ciertas cosas, pero bueno, yo tenía que acotar y así lo voy a hacer, ¿no? Bueno, sobre los desafíos, yo primero quiero poner en contexto que esto de la movilidad, del transporte, pues es un asunto sobre todo primero de urbanismo, ¿no? Yo soy profesor principalmente en una escuela de ingenieros de caminos. Hoy hablaba con profesores, he estado un poco reunido con José Luis Miralles, un profesor aquí de la Politécnica de Valencia, también con un arquitecto, y hablamos de esto, ¿no?, que es un problema todavía en las escuelas de ingenieros de caminos, la separación entre transporte y urbanismo, la separación en los ayuntamientos, la separación en
consejería, miro a la directora general, pero no sé si también sucede o no. Y esto sobre todo es un asunto de forma urbana, de densidad. Me gustaría que estuviera aquí Pedro Górgolas, porque no sé si discrepamos o no, porque no he terminado de entender bien o no lo que quería decir, porque creo que decía una cosa y la contraria, o había algo tautológico cuando decía él eso de que no tenemos que aspirar a ciudades compactas, sino a que la ciudad dispersa deje de serlo, o algo así, ¿no? Si no lo he entendido mal. Bueno, yo creo que, luego lo hablaré, la ciudad compacta es muy importante y tenemos un reto fundamental para una movilidad sostenible, para que el transporte público sea rentable, para que la movilidad activa que se basa en proximidad prospere, etc. Si vemos aquí algunas tendencias de las ciudades que han crecido más en Europa, un buen panorama de ciudades europeas, o de las ciudades, por contra, usando el término inglés, que no tiene una buena traducción en castellano, pero bueno, que reducen su población, ¿no? En la mayoría de los casos, sea a la derecha, sea a la izquierda, sean las mayores de 100.000 habitantes, sean las menores de 100.000 habitantes, la mayor parte de los puntos, que son ciudades, están por debajo de la resta, es decir, se está perdiendo densidad. Se está perdiendo densidad hasta 2010, desde 1990, y no tengo un trabajo más reciente ahora que mostrar, pero creo que todos sabemos que el asunto sigue sucediendo, ¿no? De hecho, era lo que venía aportando Pedro Górgolas en los datos que ha dado, ¿no? Sobre algunos casos concretos, no sobre un panorama tan amplio. Entonces, este es un desafío muy importante, ¿eh? También porque no es solo en áreas urbanas, sino metropolitanas, veremos que en ciudades medias, en todo el territorio. Y ese reto demográfico, que es parte, creo, ¿no?, de la jornada, es fundamental para concebir la política de transporte, la movilidad o, aún mejor, la accesibilidad. Poniendo ejemplo en el mismo sentido, por otro lado, tenemos el desafío del policentrismo, clásico dentro de una política territorial, de una planificación, un lugar común. Siempre queremos equilibrio y cohesión, muy difícil, queremos equidad y eficiencia, ecuación imposible, queremos fuertes centralidades y queremos policentrismo, muy difícil también. Y en ese sentido, pues también es un desafío grande. Vemos que muchas ciudades capitales españolas, en este caso, están perdiendo población. Bueno, un proceso de metropolización que tiene una serie de ciclos, fases, que según el estadio en el que te encuentres, pues está perdiendo la ciudad, está perdiendo la corona o está perdiendo todo el área metropolitana, pero hay una pérdida de población en algunas ciudades, en algunas coronas metropolitanas o áreas metropolitanas. Para el caso concreto español, si comparamos con este trabajo, entre 90 y 2010, si os fijáis, en azul estarían las zonas que más pierden población. O sea, que nos va bastante bien en ese sentido. Es decir, muy mal, ¿no? Somos campeones porque veis que hay bastante azul. Ahora que veo aquí a Alessandro del piano, recuerdo que una vez una profesora italiana que viajaba a Granada, me decía que en el avión que se había quedado muy sorprendida, que decía que veía a España un país vacío, voto, me decía, ¿no? España que es un país vacío. Tenemos ahí un problema. Esta mañana lo habréis hablado y es un problema bastante grave, perdón. Bueno, ese pérdida de población o ese crecimiento, si lo focalizamos sobre núcleos urbanos más o menos de cierto tamaño, pues casi todas las ciudades de ese universo que tenemos ahí, casi todas tienen episodios de contracción o de crecimiento, de declive, según queramos traducir el término inglés, y pueden ser más o menos continuos, pueden ser más o menos periódicos, si vamos desde los que son continuos, que sería el azul más oscuro, hasta los que tienen algunos o tuvieron algunas contracciones temporales en los años 90. En medio hay episodios más periódicos, más discontinuos, más recientes o más temporales. Otro reto importante para la ciudad, para la ordenación del territorio y para la movilidad.
Esa contracción o ese declive, bueno, pues puede tener diversas causas, tanto en el primer periodo, 90-2000, o la primera década, como la segunda, 2000-2010. Puede ser un asunto demográfico, puede ser un asunto de saldo migratorio, puede ser un asunto de estancamiento económico, puede ser un asunto de mercado de trabajo, etcétera. Pero hay muchos problemas de ese tipo que no se afrontan, ¿no? Por otro lado, tenemos un problema que se da al mismo tiempo en ciudades pequeñas. En este trabajo, que es de una profesora de Madrid, Fernández Águeda, entre las ciudades españolas con mayores pérdidas, ciudades españolas de más de 10.000 habitantes que han tenido mayores pérdidas de población entre 2001 y 2011, fijémonos, por supuesto en época de la burbuja, pero significativo hoy día, fijémonos que hay dinámicas antagonistas. En color azul, supongo que lo percibí así, la evolución de la población, perdiéndose. En color marrón, creciendo el número de viviendas. En municipios de 10.000 habitantes, de más de 10.000 habitantes. Los que más pérdidas tienen promueven más viviendas, ¿no? Hablaba antes, Pedro, también del pacto con Fausto, ¿no?, que habían hecho los arquitectos. Bueno, estaba en lo cierto, ya que lo ha dicho él, ¿no? Pero bueno, no solo ellos, lo hemos hecho otras muchas profesiones, otros muchos intereses. Pero bueno, otro desafío muy preocupante, que es el del reciclaje urbano, el del afrontar con nuevos instrumentos el decrecimiento, ¿no? Recuerdo y no hablo ahora aquí del decrecimiento en términos de Sergi Latouche, un modelo alternativo, ni vamos a confrontarlo ahora aquí con la teoría del crecimiento de Robert Solow. Aquí hay un economista que lo podrá conocer mejor. No hablo de eso, hablo simplemente en términos de afrontar las zonas que van quedando vacías, ¿no? Bueno, no voy a extenderme más. Igual pasa en ciudades medias de Andalucía, con saldos migratorios negativos. Aquí hay una buena muestra de estas ciudades, saldos migratorios negativos, pérdidas de población, etcétera. Entonces, ante esos desafíos, si tenemos el objetivo de incrementar la cobertura del transporte público, pues tenemos que afrontar primero esos desafíos, ¿no? Es lo que os decía al principio. Queremos nuevas infraestructuras, queremos mejores frecuencias, reducir los tiempos de viaje, incrementar la proximidad, luego cosas más o menos ennovistas que van apareciendo, como la ciudad de los 15 minutos, como si eso no hubiera estado inventado hace ya muchos años, y otras cosas así, ¿no? Supermanzana, bueno. Si queremos incrementar la cobertura del transporte público, tenemos que afrontar claramente los retos anteriores. Y el principal obstáculo es que lo tenemos a todas las escalas y, por tanto, aún más difícil tirar de ciertas posibilidades como el policentrismo, ¿no?, que ya de por sí es muy difícil. Bueno, aquí hay alguna información de el nivel de cobertura del transporte público en ciudades europeas, bueno, del número de paradas en un área de 500 metros, parada de transporte público. Cuanto más oscuro el color de la bola de la ciudad representada, mejor cobertura, ¿no? Más paradas de transporte público en ese radio. O igual aquí para frecuencias. Aquí España, si os fijáis, o las ciudades españolas, pues no están muy bien en cuanto a esa frecuencia. Bueno, todo ello pensando en que queremos un reparto modal más sostenible, más limpio, más activo, es decir, a pie o en bicicleta. Si podéis desde ahí leerlo, si no yo lo digo a vuela pluma, en la área metropolitana, bueno, pues tenemos, sin distinguir entre obligada o no obligada, tenemos una movilidad con un 45% de tráfico motorizado. No está mal, o yo diría que está bastante bien, el peatón y la bicicleta. Otra cosa es cuáles son las distancias que cubren, eso es muy distinto. No podemos arreglar el mundo, siento decirlo, con los patinetes. No nos da, por mucho que se quiera, no nos da para ciertas distancias, para ciertas edades, para ciertos núcleos, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, pues aunque está creciendo muchísimo, en datos muy recientes de Transit, que ha publicado hace un mes,
sobre el 21, haciendo ya un avance, pues están en un 1%. Ese tipo de vehículos, sumándole la logística, que es un problema creciente, como sabéis. Pero bueno, hay bastante bicicleta, bastante peatón, y el transporte público es mayor cuanto mayor es la ciudad, ¿no? Cuanto mayor densidad hay, cuanto mayor concentración hay, ¿no? Por eso lo importante es afrontar ese reto. Bueno, aquí traigo algunos datos de ciudades europeas con respecto al objetivo de incrementar la accesibilidad peatonal. Bueno, cuál es el rendimiento o qué puedo alcanzar yo en 30 minutos, qué población puedo alcanzar en 30 minutos de mi ciudad. Aquí hay una lista de ciudades donde algunas pueden alcanzar en 30 minutos caminando una persona, pues el 50-60% de la población de esa ciudad, lo cual es, pues, yo diría que no solo relativamente, sino en términos absolutos, todo un éxito, ¿eh? O igual también en bicicleta, ¿no? Que en este caso, pues algunas llegan casi al 100%, las que están en la parte superior del ranking, ¿no? Ciudades como Luxemburgo, bueno, aquí incluso Barcelona está muy arriba, Torino, etcétera. Bueno, entonces el reto es densificar y complejizar. No solo densificar, sino hacer una ciudad más diversa, más compleja, porque si solo densifico y no tengo esa complejidad, la proximidad no la voy a alcanzar. Entonces es muy importante, y sobre esto pues no sé ahora mismo por dónde andan los estándares que se recomiendan cuando hay viviendas por hectárea, qué ratio de edificabilidad, qué aprovechamiento, si lo traducimos a eso, o qué perequazione, ¿no? Como usan los italianos. Pero, bueno, tenemos que propiciar que las manzanas pues estén lo más densamente ocupadas, ¿no? Evidentemente sin maximalismo, ¿no? Es un propósito que tiene también sus límites y su lógica y su equilibrio. Todo ello porque además en esa ciudad compleja que queremos pues van apareciendo cosas, ¿no? Aquí en un trabajo reciente de la revista Lancet, que bueno, ya sabemos que todos sabemos de urbanismo, por eso Lancet, evidentemente no le voy a enmendar yo ahora la plana, que es una revista súper prestigiosa que se ha hecho muy famosa ahora con esto del COVID-19 sobre todo, pues ha sacado 2 números recientemente sobre urbanismo, diseño, o sea, sobre transporte, diseño urbano y salud. Tiene dos volúmenes y bueno, no viene a decir nada que no sepamos desde hace décadas, ¿no? Pero sí hay matices importantes y es que, por ejemplo, pues las ciudades, en algún observatorio que está agregando ciudades que se comparan, pues ya valoran mucho el tener comida, alimentos o espacio público en un ratio accesible. O sea, ya no es solo el motivo de trabajo, ya la accesibilidad tiene que incorporar más cosas o la proximidad, ¿no? Bueno, el que quiera puede mirar estos trabajos, estas fichas que comparan. Aquí está el caso de Valencia, o el caso de Barcelona, en ese observatorio de ciudades sostenibles, saludables, que en parte también contribuye a el Lancet, como digo, ¿vale? En ese observatorio se ha llegado a algunas conclusiones, a algunos umbrales que son como detonantes, ¿no? De conseguir esa proximidad o esa accesibilidad pues idónea, ¿no? Y es que hay que tener unos 5.665 habitantes por kilómetro cuadrado. A partir de ahí es más fácil que se incremente la posibilidad de que algún desplazamiento se dé andando al transporte público o una cadena entre transporte público, bicicleta y paseo, que haya unas 98 intersecciones por kilómetro cuadrado en la traza urbana y que haya unas 28 paradas por kilómetro cuadrado. Bueno, esto evidentemente distingue en ciertos estándares según el tipo de ciudad, según el contexto, según el Producto Interior Bruto, la renta, etcétera. Bueno, voy a pasar algunas cosas. Todo esto porque también ya la salud es muy importante, ya está también en la ciudad, ¿no? En el transporte, tenemos muchos costes que asumir,
bueno, podemos mantener todavía algunas posiciones negacionistas o no, pero la verdad es que nos cuesta dinero, ¿no? Nos cuesta mucho dinero el efecto gases invernadero, ¿no? Pues cosecha, pérdida de días de trabajo por enfermedad, que son 15,8 billones de euros, gastos directos sobre la salud, daño a la construcción, a edificios, etcétera. Bueno, ¿qué instrumentos tenemos? Uno de los instrumentos fundamentales que tenemos ahora mismo serían las zonas de bajas emisiones. ¿Qué panorama tenemos? Para el año 23, 1 de enero del 23, las ciudades mayores de 50.000 habitantes deberían de tener ya su zona de bajas emisiones delimitada. De 149 ciudades, si no me falla la memoria, solo un 13% lo tiene, solo 20 van a llegar a tiempo. 6 ya lo han conseguido, hay 12 más que están en camino y otras 2 que también. O sea, unas 20 lo van a conseguir. Las ciudades, los alcaldes, los municipios, se quejan de que no hay un reglamento, claro para este asunto. Aunque en muchas ciudades de Europa, que hay una gráfica que veis, la tendencia ha crecido mucho el número de este asunto y hay diversos modelos. Conceptualmente y simplificando, pues bueno, evidentemente se trata de sacar el tráfico del centro, ya lo sabemos, con radios o círculos más o menos profundos que se suelen ir ampliando a medida que nos vamos fuera y con restricciones que también van ampliándose, ¿no? Pues el caso de Ámsterdam, Roma, Amberes, Estrasburgo, etcétera. Básicamente, y ya voy a acabar, espero que no me tengas que cortar, básicamente podríamos decir que hay una relación entre el nivel de definición de la zona de bajas emisiones, que como vemos en España es bastante paupérrimo, y el nivel de restricción de la zona de bajas emisiones. De manera que sean 4 situaciones. Zonas de bajas emisiones con bajo nivel de restricción y bajo nivel de definición, lo cual tampoco es muy positivo. Zonas de bajas emisiones con alto nivel de restricción y bajo nivel de definición. Zonas de bajas emisiones con bajo nivel de restricción y alto nivel de definición. Y zonas de bajas emisiones con alto nivel de restricción y alto nivel de definición. Bueno, esto todavía es un mecanismo que tiene que sofisticarse, pero al mismo tiempo de un modo que sea capaz de simplificar las soluciones, los procedimientos, etcétera, ¿no? Es un mecanismo, yo creo, esperanzador, porque puede ser integrador entre medio ambiente, urbanismo, transporte, economía, etcétera, pero todavía vamos un poco por detrás. De hecho, yo creo que este mecanismo, si ha prosperado algo hasta donde vamos a llegar, que es con un solo 13% de ciudades, o si prospera va a ser en parte porque, como su día las agendas locales 21 u otras cosas así, te obligan a tenerlo, ¿no? Te obligan a tenerlo o es necesario para que te den una cierta subvención, una cierta financiación, etcétera. Bueno, pues, como conclusión, tenemos una serie de retos importantes, desafíos importantes, que necesitamos ciudades que concentren todavía, aunque sea algo puede ser perverso o ambivalente, que concentre oferta, que concentre servicios, que concentre población. Sin eso es muy difícil tener una movilidad sostenible porque va a depender del transporte público y de la proximidad. Y estos mecanismos, bueno, pues pueden ser un aliado para esas cosas, pero todavía queda un camino que andar. Nada más y muchas gracias. También una pregunta para ti, pero antes una afirmación, ¿no? La ciudad de 15 minutos, un concepto relativamente nuevo, ya está inventado. Hace 20, 30 años se hablaba en Alemania Stadt der kurzen Wege, la ciudad de las distancias cortas, es lo mismo, ¿no? Claro. Creo que lo que tú dices, densificar, complejizar a escala de barrios, ¿no? Es la supermanzana, ¿no? Calidad de espacio público, regulación del tráfico y pensar en el comercio de proximidad, en la disponibilidad de equipamientos, servicios
a mano, ¿no? O sea, esto va en la misma línea, ¿no? Simplemente la ciudad de 15 minutos, ¿no? Es más amplio que el barrio, pero dentro de los barrios la supermanzana, ¿no? Bueno, una pregunta, ¿no? Que la planificación territorial urbanística se encuentra con un nuevo tipo de planificación, los planes de movilidad urbana sostenible, los PEMUS. La ciudad de Sevilla aprobó un plan de este tipo, muy, muy grande, muy amplio. ¿Existe en Granada un PMUS? Otra pregunta, ¿no? Ahora está en evaluación de impacto ambiental estratégico el plan de transporte metropolitano de Granada, ¿no? Vosotros desde la Universidad de Granada habéis hecho aportaciones o se ha consultado. Creo que está abierto la fase de participación pública, porque en tu universidad, ¿no? Tú estás en la Escuela de Ingenieros de Caminos y por tu trayecto, ¿no? de investigación sé que hay un nodo de conocimiento en tu universidad, en tu departamento, que se debería aprovechar. Cuéntame un poco, ¿no? ¿Qué ha hecho la Consejería? Sí hay un plan de movilidad urbana sostenible de 2012 o 2013. Bueno, es un documento que ahí está. No sé si en un cajón o ya no sabe ni dónde está, ¿no? Pero bueno, no se ha hecho mucho, no marca nada y no rige apenas, ¿no? Antes decía Leandro que no hay seguimiento y la evaluación inexistente. Yo diría que ese es uno de los grandes problemas de la cultura de la planificación en España, ¿no? Entonces, bueno, un documento que tampoco tiene una cobertura legal. Hay algunas leyes de movilidad, en Cataluña, ¿no? Que tratan de dar cierta jerarquía a estas cosas, pero bueno, es un documento que está ahí, pues, pendiente de llevarse a cabo, de tener su propia jerarquía, personalidad, etc. Y sobre lo otro, pues no sé si estoy en un conflicto de intereses, porque yo fui redactor del plan de transporte metropolitano, ¿sí? De un plan que no llegó a aprobarse. Fue un plan que trabajé con otra gente, creo que fue sobre 2015, 2016. Entregamos el plan, no quiso sacarse a la luz, se abortó el proceso de exposición pública. Hace 2 años o así se volvió a encargar un nuevo plan y bueno, ahora hace poco se ha presentado en exposición pública y yo creo que ahora sí se aprobará. Claro. Yo no voy a juzgar uno porque hice otro, entonces no me parece ético que yo juzgue el siguiente plan después de yo haber hecho uno, ¿no? Como digo, creo que estaría en un conflicto de intereses y no voy a hacerlo, lo siento. Claro, te preguntaba lo del plan transporte metropolitano, porque en mi consejería hemos emitido informe recientemente, ¿no? Entonces preguntaba, a lo mejor estáis aquí ahora en esa nueva en este último, fase planificadora. Los planes de transporte metropolitano estaban paralizados más o menos 8 o 10 años, ¿no? En la Junta de Andalucía y han cogido de nuevo algo de brío, ojalá. Sí. Sí hay una cosa que diría, y es que lo planteamos nosotros, queríamos cambiar ciertas cosas. En Granada hay un plan subregional que es bastante antiguo, que tiene ya solera, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, del año 2000, yo creo que es uno de los primeros de España. El primero de Andalucía. De Andalucía, desde luego, el primero. Bueno, este plan, yo tengo un capítulo escrito en un libro que coordiné, que participa también Simo, con Enrique Peiró, y este plan y la planificación en Granada están en un laberinto, ¿no? Están en un laberinto porque este POTAU no se revisa. Como no se revisa este POTAU, se aprueba un plan especial de La Vega que todo el rato está pidiendo permiso al POTAU y no llega a proponer nada. Se elaboró, no está aprobado, ¿eh? Bueno, está sí, exacto. Hubo una aprobación provisional. Eso no me vale. La definitiva es la que vale. Y el plan de transporte metropolitano... ¿no? Inicial, provisional, planeamiento urbanístico. Bueno, 10 años se toman tiempo hasta... Es igual, va en la misma... un razoncito, por favor. Va igual en la misma dirección que yo digo. Lo definitivo es aprobado, el resto son prolegómenos. Está en un laberinto, todo está en un laberinto, no se aprueba nada, no se revisa nada,
Sí, sí. El plan de transporte Claro. igual, no cambia nada. Entonces, ese es uno de los problemas también de la Sí, planificación. ¿no? sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ¿no? vosotros. Podemos continuar. Bueno, Andrés Olay Sánchez. Enrique, está puesto la ponencia. Este hombre de entrada es interesante, porque es un ingeniero, además un ingeniero de minas. Hasta ahora hemos disfrutado a arquitectos, a geógrafos, a un economista, y ahora vino otra profesión. Teníamos un ingeniero agrónomo, Domingo Gómez Orea. Mañana viene Antonio Serrano, ingeniero de caminos, y aquí viene un ingeniero de minas, de formación. Así es. Correcto, ¿no? Porque yo creo que los temas que tenemos aquí de la ordenación territorial, con estos tres retos, es una cuestión de transdisciplinaridad, ¿no? Lo es. Se habla de pluridisciplinaridad, la trans es el paso siguiente. Cuando creamos un nuevo lenguaje común para que un ingeniero de minas pueda hablar perfectamente con un geógrafo, un arquitecto, y hablamos un poco el mismo lenguaje. Esto sería transdisciplinaridad auténtica. No cada uno con su lenguaje esotérico, ¿no? Bueno, y es que técnico. Bueno, para tu persona, tú eres asesor técnico del Principado del Principado de Asturias en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, ¿no? Trabajas en la consultoría ambiental, tanto en el ámbito sector público como en la empresa privada, ¿no? Has trabajado en proyectos en diferentes campos, el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el diseño de políticas de sostenibilidad y cambio climático, la evaluación ambiental estratégica y la gestión de recursos hídricos y la caracterización ambiental de aguas y suelos. Esto, tu perfil empieza. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de participar. Y bueno, lo que vamos a hacer, o lo que hemos hecho hasta ahora, es ir desde la ordenación del territorio a otra serie de asuntos concretos. Pero yo lo que voy a hacer ahora es ir desde la adaptación al cambio climático, o desde el germen que tenemos en Asturias de intento de arrancar en la adaptación al cambio climático, hacia la ordenación del territorio. La presentación va desde el ámbito, desde la gobernanza, o sea, desde el ámbito de la gobernanza bajando hacia un proyecto concreto, una experiencia piloto que hemos planteado para ver cómo podemos orientar acciones concretas que nos permitan, por una parte, aplicar medidas, pero por otra parte, diseñar y evaluar metodología que nos sea útil en distintos casos tipo que podamos generar dentro del Principado de Asturias, ¿no? Entonces, hoy por la mañana la directora general del MITER, cuando estábamos hablando de coordinación, de gobernanza multinivel, decía que el primer paso no era el multinivel, sino que era la gobernanza en horizontal, la gobernanza dentro de la propia administración, intraadministrativa. Y ese es un problema que hemos tratado de solucionar en Asturias con la creación de la Comisión de Coordinación de Acción por el Clima. Esta comisión se creó a finales de 2020, la sesión constitutiva tuvo lugar en febrero de 2021 y bueno, pues la intención es que sirva precisamente para la integración de las políticas de cambio climático en los distintos ámbitos departamentales del Principado de Asturias. Porque hasta ahora, María por la mañana sí hablaba de que en cuanto a ordenación del territorio, ¿verdad?, hemos sido pioneros en el desarrollo de directrices, pero sin embargo en cambio climático Asturias es una de las últimas comunidades que todavía no tiene una estrategia
de acción por el clima. Por tanto, hemos empezado por tratar de coordinarnos internamente para poder abordar esa necesidad estratégica, ¿no? El siguiente hito tuvo lugar el año pasado, casi por estas fechas, y fue la declaración de emergencia climática del Gobierno del Principado de Asturias. Esta declaración de emergencia climática trae aparejado el compromiso de tener una estrategia de acción por el clima prevista para finales de este año y en la que estamos trabajando intensamente. Aunque no puedo ofrecer información muy concreta sobre el borrador de la estrategia, sí puedo comentar los retos principales que aborda y sus objetivos. El primero de los retos es avanzar hacia una economía asturiana descarbonizada y circular y hacerlo de forma sostenible, porque Asturias tiene sectores, en particular la industria y la energía, que son generadores de grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y esa descarbonización va a suponer un cambio radical en la forma en la que generamos esa energía, en la forma en la que fabricamos y transformamos determinadas materias primas y, por tanto, puede tener un impacto muy significativo sobre el empleo y es necesario hacerlo, como digo, considerando esos otros ejes del desarrollo sostenible, no solo pensar solo en el ambiental, sino también en el socioeconómico. Y el segundo reto es minimizar esa vulnerabilidad del territorio a los impactos negativos del cambio climático. Esta estrategia tangibiliza esos retos o propone 4 objetivos para hacer frente a esos retos y el primero de ellos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en un 55% respecto de los niveles de 1990, que es, para quien conozca los objetivos de la Unión Europea, exactamente el mismo objetivo de reducción. Y es un objetivo de reducción ambicioso, tanto en cuanto tenemos que pensar que si bien vamos a ser capaces de reducir las emisiones asociadas a la producción de energía eléctrica, que ahora mismo se basan fundamentalmente en carbón y gas natural, sin embargo tenemos importantes procesos industriales basados en la descarbonatación de la materia prima, como es el caso del sector siderúrgico, el sector cementero, y que sin el concurso de un nuevo paradigma tecnológico en cada uno de esos sectores va a ser imposible. Ese paradigma probablemente pase por el hidrógeno, pero sabemos que a 2030 la capacidad de que el hidrógeno llegue a poder abatir una parte importante de esas emisiones, bueno, pues todavía es algo controvertido y especulativo. El siguiente objetivo sería integrar la variable climática en los instrumentos de ordenación del territorio y en las políticas sectoriales. El tercero, orientar el conocimiento científico hacia esa innovación que nos permita desarrollar una economía verde y soluciones climáticas. Y el cuarto objetivo de la estrategia consistiría en formar, sensibilizar, implicar al público. Sí puedo comentar una de las medidas que está en la estrategia, que es la de desarrollar el plan de adaptación al cambio climático en los puertos autonómicos del Principado de Asturias, un plan cuya tramitación ha corrido paralela a este proceso que he comentado de gobernanza. Se trata de un plan que afecta a 24 infraestructuras a lo largo de la costa asturiana, desde Busto hasta Vegadeo, infraestructuras que no solo son importantes desde el punto de vista de la actividad pesquera, sino que son puertos turísticos y de los cuales depende esa actividad económica, ¿verdad?, con valores paisajísticos, etcétera, y por tanto es un plan muy importante para asegurar, digamos, la adaptación de la costa. Este documento evalúa el riesgo presente y futuro con horizontes 2050 y 2100 bajo los escenarios, el escenario 4.5 del IPCC de estabilización y el más pesimista 8.5, tanto con medidas de adaptación como sin ellas.
Entonces, en función del riesgo estimado, pues tenemos medidas a corto plazo, refuerzos o reparación de estructuras de abrigo, dragados, conservación de instalaciones, o a largo plazo, bueno, ya lo habíamos mencionado antes en la ponencia anterior, incluso el abandono de infraestructuras, la relocalización de actividades. Bueno, otras acciones vinculadas a la estrategia de acción por el clima que creo que son interesantes es el diagnóstico previo sobre los efectos de cambio climático que ha elaborado el INDUROT para la Administración del Principado de Asturias. Abarca 2 sistemas ambientales, 11 sistemas socioeconómicos y nos está sirviendo para afinar medidas de la estrategia. También se ha firmado en los últimos días un convenio de colaboración para poner en marcha una cátedra de cambio climático que desde el punto de vista del impulso a la regionalización del conocimiento científico va a ser útil. Por otra parte, desde el punto de vista también de la transferencia de ese conocimiento científico también al resto de la sociedad nos va a echar una mano en esta tarea. Y luego, ya bajando un poco ya a esa escala del detalle, sí quisiera hablar sobre las ayudas en cuanto a actuaciones piloto de adaptación al cambio climático, que lo que hacen es gestionar una iniciativa del Ministerio, la iniciativa de PIMA Cambio Climático, que las comunidades autónomas, pues cada una, según sus peculiaridades, genera unas bases para estas líneas de ayuda. En el caso de nuestra comunidad autónoma, su finalidad es fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, y el objetivo es mejorar esa capacidad adaptativa ante los impactos de inundaciones por fenómenos meteorológicos extremos, efecto de isla de calor y déficit en el suministro de agua, cuestiones que han sido ya mencionadas anteriormente. La tipología de las actuaciones subvencionadas son la naturalización del ciclo del agua y su cierre a nivel local, mediante pues, la mejora de la infiltración, es decir, eliminar barreras, la gestión adecuada de las aguas, tanto pluviales como la reutilización de aguas grises, afloramiento de cauces, renaturalización básicamente de espacios degradados. También el reverdecimiento de espacios públicos por ese servicio de refugio climático que nos generan, la recuperación de espacios urbanos degradados y marginales que en una comunidad autónoma con esa actividad industrial pretérita en zonas urbanas pues abundan este tipo de emplazamientos. Y ahora ya voy al detalle de ese proyecto piloto concreto en el ámbito del Colegio Público Marcos del Torniello en Avilés. Avilés es la tercera ciudad del Principado, con alrededor de 80.000 habitantes, como sabrán, con un amplio historial industrial, pero que en las últimas décadas lo que ha hecho es un esfuerzo por rehabilitar espacios que estaban muy degradados por ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, esta iniciativa está inspirada en refugios climáticos de las escuelas del Ayuntamiento de Barcelona y en la iniciativa también Patios Oasis del Ayuntamiento de París. Está alineada con esas acciones que digo de regeneración urbana en esos barrios degradados de Versalles, donde está este colegio y la luz, y busca, aunque sea una acción fundamentalmente de adaptación, busca la integración entre esas sinergias que existen entre las políticas o las medidas de mitigación y las medidas de adaptación, buscando sobre todo algo que se había mencionado anteriormente, que es la diversificación del uso de los espacios. Es decir, lo vamos a ver ahora cuando veamos las imágenes del colegio y demás, pero la cuestión es eliminar esas barreras que impiden la continuidad de esa trama natural hacia el centro de la ciudad y además dar todo tipo de usos relacionados con el entorno que rodea al centro educativo. Es decir, convertir ese patio en un espacio de juego, de aprendizaje, de socialización, abrirlo a la vecindad y además aprovecharlo como refugio climático. Entonces, aquí vemos, no sé si puedo... Sí, se ve la flecha, ¿verdad? Bien.
esta es la zona, el colegio está aquí, el Marcos del Torniello. Aquí están estas edificaciones residenciales de la época del desarrollismo. Aquí tenemos el río Arroyo de la Villa o río de la Magdalena, que discurre por esta zona hasta que acaba soterrado a partir de aquí. Y de ahí va a desembocar a la ría de Avilés. Entonces, quisiera que vean cómo era esto en el vuelo americano. Fíjense que realmente en aquella época prácticamente estábamos hablando de una superficie, bueno, pues agrícola, con la única excepción de esa barriada industrial, ¿no? Donde tenemos el punto rosa es donde se ubica ahora mismo el colegio. Y aquí vemos que es un patio, bueno, pues un patio duro como la mayor parte de los colegios. Mucho asfalto, muy pocas zonas verdes. Tienen aquí una pequeña isleta, otra aquí en esta entrada, un pequeño bosque aquí, porque realmente el centro lo que hace es un centro de educación infantil y primaria. El original, que data de 1959, es este bloque de aquí, y luego se han ido añadiendo construcciones para incorporar los ciclos de educación infantil. Aquí vemos otra vista del colegio, una entrada por aquí, otra entrada por aquí y luego otra entrada por aquí a través de la barriada. Y como decía, volvemos a sacar ese concepto de corredor ecológico. Es decir, lo que buscamos es integrar al colegio en el corredor ecológico del río Magdalena. Bueno, hablábamos antes sobre el tema metodológico. No solo es una cuestión de implementación de soluciones basadas en la naturaleza o de medidas concretas que nos permitan la adaptación al cambio climático, es también cómo lo hacemos. En este caso hubo un proceso de co-creación con la comunidad, una comunidad compuesta no solo por la comunidad educativa, sino también por los vecinos de Versalles, muy interesados en el proyecto, con la participación del titular también, lógicamente, del edificio o de las instalaciones, que es el Ayuntamiento de Avilés, y de este primer diagnóstico, digamos, cualitativo, salieron cuestiones muy interesantes a considerar. Poco espacio de juego inclusivo y mucho deporte de balón. El balón monopoliza el recreo, por lo tanto, quien quiere dedicarse a otro tipo de actividad tiene un problema o tiene que convivir. Poco espacio de aprendizaje exterior, es decir, el aprendizaje está focalizado en las instalaciones de interior. Ausencia de espacio naturalizado, falta de permeabilidad del suelo, como hemos visto en esas fotos o en esas imágenes aéreas. Ausencia de espacios saludables y confortables. Y luego una falta de conexión cubierta entre las edificaciones. En Asturias llueve bastante. Entonces, cuando bueno, pues el alumnado se desplaza entre unos bloques y otros, porque por ejemplo a la hora del comedor tienen que moverse de un sitio a otro, pues se mojan los niños de 3 años, 4 años. Entonces, todos esos aspectos fueron tenidos en cuenta. Asimismo, un punto importante es la necesidad de clarificar y caracterizar los accesos al patio. ¿Qué ocurre? Tenemos 3 accesos, esos 3 accesos se usan indistintamente de forma peatonal y también para los vehículos. Mezclamos la entrada de vehículos en el colegio con personas que van caminando, las familias con los niños, y por tanto hay que ordenar todo eso. Después de este primer análisis inicial, diagnóstico cualitativo, cualitativo, efectivamente nos vamos ya a algo cuantitativo, que metodológicamente nos sirva para comparar la línea base con lo que busca obtener el proyecto y que nos permita también hacer comparaciones con otros emplazamientos en los cuales se pudieran desarrollar acciones similares, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es establecer 3 niveles concéntricos: el nivel de patio, el nivel de entorno directo y el nivel de un entorno, digamos, más amplio. Y evaluamos distintos parámetros funcionales
y ambientales al objeto de generar una puntuación y poder entonces hacer esa comparación que hemos comentado. Entonces, partimos de esta situación inicial, con esas condiciones, y la solución propuesta por Landlab, Laboratorio de Paisajes, que es quien ha empujado, es un despacho de Barcelona, es esta. Que la verdad es que añade una riqueza y una complejidad y una variedad de usos muy significativa, pero además lo que hace es conectar al colegio con el entorno. El colegio actualmente lo que está es cerrado en horarios que no son escolares. Sin embargo, esta propuesta lo que busca es que dé ese servicio, que esos servicios ecosistémicos estén aprovechados por toda la comunidad durante el máximo tiempo posible. Entonces, vemos cómo reproduce este itinerario como si fuera los meandros del río Magdalena. Venimos de la senda del río Magdalena, entramos por aquí y nos vamos hacia el centro de la ciudad por esta salida. Aparte, tenemos pavimentos, bueno, tenemos suelos estructurales que permiten la infiltración, tenemos zanjas de infiltración, tenemos pavimentos drenantes en toda esta zona, incluso esta zona de aquí que vemos en amarillo está deprimida, que en un momento determinado puede incluso servir para cierta laminación de un flujo. Tenemos después, como respuesta a esa falta de conectividad entre los edificios, tenemos esta marquesina que vemos de madera laminada que une todas las infraestructuras que actualmente están construidas y que además, desde el punto de vista de la mitigación, se aprovecha para la generación de energía eléctrica, bueno, pues con vidrio fotovoltaico, que en unos sitios es translúcido o parcialmente translúcido porque se utiliza silicio amorfo en unos casos y silicio cristalino en otros, para generar distintos espacios de iluminación. Vemos la vegetación de ribera que también flanquea el itinerario a lo largo del patio. Es decir, que al final reproduce esa continuidad del paseo del río Magdalena y lo integra para dar continuidad a ese río que va soterrado, para comunicarlo con el resto de la ciudad, ¿no? Los accesos también se racionalizan. Al final el acceso para mercancías, suministros se hace por aquí arriba, de tal manera que no hay riesgo para las familias que van a entrar al colegio bien por aquí o bien a través de la otra entrada. En definitiva, toda una serie de soluciones para integrar, como digo, el colegio dentro de ese corredor ecológico. Vemos aquí unos perfiles transversales de esa marquesina que comentábamos, aquí el desarrollo de estos vidrios fotovoltaicos. Vemos cómo esto sirve para actuaciones diferentes al mero juego, hace las veces de refugio climático, en fin, que pasamos de esta situación o pasaríamos de esta situación a esta, que es bastante diferente, ¿verdad? Me ha quedado por comentar también que se incluye pues, un hotel para insectos, una charca de anfibios en la propuesta. El tema de polinizadores también flota ahí en el aire. Incluso había unas gradas también en esa zona que veíamos atrás aquí. Hay unas gradas para poder utilizar el espacio exterior de manera formativa. En definitiva, múltiples usos, ¿verdad? Para una misma infraestructura. Perdón que me he ido para atrás y tengo que irme para adelante. Y ya acabo, porque lo que quería
Ahora sí. El ratón nos estaba traicionando. Bueno, esta es otra infografía donde vemos esa foto actual y cuál sería la solución propuesta por LandLab, ¿no? Tenemos en el marco del instrumento de apoyo de la Comisión para el Pacto de las Alcaldías una asistencia que se nos está prestando ahora y en la que estamos intentando seleccionar otros emplazamientos para proyectos piloto similares, con problemáticas también. Por ejemplo, vemos ahí el Instituto Jovellanos de Gijón, que es, bueno, pues otro centro con otro patio duro, impermeabilizado, donde podríamos hacer una iniciativa similar, o vemos aquí esta área recreativa alrededor de una urbanización en Villaviciosa, también en el entorno costero, que suele tener, bueno, pues inundaciones y que también podría tener un enfoque con una solución basada en la naturaleza, ¿no? Entonces, tratamos de, al final la idea es generar proyectos para, en el momento que podamos disponer de financiación precisa, poder llevarlos a cabo. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Es que esto era la bajada a la escala micro, escala de un solar y de la edificación. Y el valor añadido tuyo, además de esta escala, de los proyectos para solares y edificios concretos, es otra temática que no hemos hablado, ¿no? La problemática del sellado del suelo, la impermeabilización, ¿no? Es que en los manuales de urbanismo sostenible se habla ahora, por favor, adoquines, pavimentación en el espacio público, ¿no? Aquí es el suelo de un colegio, me da igual. Permitir la filtración para alimentar acuíferos, para evitar, en caso de lluvias fuertes, láminas, escorrentía fuerte en superficie que te arrastra el coche, daños materiales, ¿no? Y evitar sobrecargar. Exactamente, exactamente. Eso es agradezco mucho esa intervención que hay a escala de micro, totalmente, ¿no? No son las disquisiciones casi metafísicas de un plan de ordenación del territorio, de ámbito de una comunidad autónoma, no lo son metafísicas, para mí no, es un poco para... Alguien tiene que poner, después de tener los frescos en la iglesia, los mosaicos en el suelo. Y tú pones mosaicos, ¿no? Y un añadido que haría, ¿no? Como en este tema también, a la escala micro, hoy se habló muchas veces de las islas de calor, ¿no? Hay edificios que practican el roof greening, ¿no? La superficie del techo, ¿no? Con césped, con árboles. Estuve hace 3 meses en Nueva York, en el Trump Tower. No hablo bien de Donald Trump, sino de su arquitecto. La Torre Trump en Nueva York tiene unos retranqueos en la fachada donde plantean árboles. Y hay otros edificios en Nueva York donde he visto en las terrazas plantan árboles, ¿no? O sea, el enverdecimiento, no sé cómo decir, de edificios. Es muy, muy importante en este evento sobre ordenación del territorio que bajamos a la escala concreta ya urbanística. En ese sentido, tú has conectado muy bien como un anillo al dedo con la intervención de Pedro Górgolas, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias.